bastante, muchachos. El curso termina el 22 del otro mes. Empezamos el 16, va. 1, 2, 3. Serían 15, 30, 45, 60, 75. Esta como es semana morazánica tuvimos que posponerla hasta la otra. Y ahí están los 90, sí, el 22. Con la semana morazánica salimos tarde. Okidoki, vamos a ver. Bueno, esto lo puedo dejar a ustedes. Lo vamos a ver cuando vengan los demás. Mientras tanto vamos a seguir los demás temas. Vamos a ver lo que es uniones internas frente a uniones externas. Para ir avanzando en esto. Entonces, en esta lección se abordará los siguientes objetivos: comparar, constatar una unión interna con una unión externa, crear y ejecutar una consulta para utilizar una unión externa izquierda, crear y ejecutar una consulta para utilizar una unión externa derecha y crear y ejecutar una consulta para utilizar una unión externa completa. Entonces, hasta ahora todas las uniones que han devuelto datos coincidían con una condición de unión. Sin embargo, en caso de que deseamos recuperar tanto los datos que cumplan la condición de unión como los datos que no cumplan, existen lo que es las uniones externas que permiten esta dicha funcionalidad. En ANSI, una unión de dos o más tablas que devuelva dos filas de coincidentes se denomina unión interna. ¿Okay? Cuando una unión devuelve las filas no coincidentes, así se les denomina unión externa. En la sintaxis de las uniones externas se utiliza el término de izquierda completa y derecha. Todos estos nombres están asociados con el orden de las tablas de la cláusula from en la sentencia select. Entonces, en el ejemplo mostrando la unión externa izquierda, ten en cuenta que el nombre de la tabla aparecerá a la izquierda de las palabras del left outer y el left outer join, y se les hará referencia como tabla izquierda, o sea que la tabla empleado sería la tabla izquierda. ¿Okay? Los nombres de las columnas de la línea del ejemplo abreviados aquí quepan en la diapositiva, más que todo por eso lo tienen abreviado. Una consulta devolverá los apellidos de todos los empleados, tanto aquellos que estén asignados como no, a un departamento. Entonces ahí selecciona lo que es el apellido, el empleado y el departamento ID y el nombre del departamento de la tabla de empleados, unión externa izquierda con el departamento D, donde el departamento ID en empleado sea el mismo del departamento ID de la tabla de departamentos. ¿Ok? Entonces tomar en cuenta, como dice, devolver todos los apellidos de todos los empleados, ¿ok? Porque la tabla principal en el izquierdo es el empleado. Entonces toda esta información se basará, esta tabla mejor dicho, se basará en la información con respecto a la tabla empleado. Esta unión externa derecha, ahora usamos la right order join. Esta unión derecha hace lo opuesto, devolverá lo que es el ID departamento, los nombres del departamento, tanto aquellos que tengan empleados como asignados como no. Ahora esta unión derecha se enfoca ya no en el lado izquierdo, sino en el área de departamentos. Aquí me va a listar todos los departamentos, incluyendo a la gente que no está. Entonces por eso se va en ese orden. ¿Ok? Si usted dice left, está hablando de la primera columna, de la primera tabla, perdón. Y si le pone right, está hablando de la segunda tabla. Y se puede crear una condición de unión para recuperar todas las filas coincidentes y las filas no coincidentes de ambas tablas. Como una unión externa completa se resuelve este problema. El juego de los resultados de la unión externa completa incluye todas las filas de la unión externa izquierda y todas las filas de la unión externa derecha, combinadas sin su duplicación. En el ejemplo se muestra una unión externa completa. Entonces selecciono el last name, department ID, department name, y entonces cuando usan el full outer join están diciendo que muestre toda la información que no está incluida en la tabla de empleados como en la tabla de departamentos. Por eso pone la parte roja ahí que incluye los empleados. Esta primera es de los empleados que no pertenecen a un departamento como tal.
Y aquí menciona los departamentos que no tienen empleados. ¿Ok? Entonces crea una unión para mostrar una lista de empleados y su valor ID actual y cualquier trabajo anterior que haya tenido. ¿Ok? La tabla de Job History contiene detalles de trabajos anteriores de un empleado. Entonces ahí empieza a crear el apellido, el Job ID de la tabla de empleado como trabajo, y aquí le pone JH como Job ID como viejo trabajo, y le pone la fecha de terminación. Entonces en la tabla de empleados, unión externa izquierda con el historial, según a partir del ID de empleados para ambas tablas. Y como aquí es un left outer join, va a ser enfoque en la tabla de empleados. Entonces va a mostrar todos los empleados con su trabajo anterior, con su trabajo actual, y los que no han tenido con un trabajo dentro de la empresa anteriormente, que si no mantienen su mismo puesto. Ok, entonces se enfoca básicamente en los trabajadores, y ya la información del trabajo y la fecha de contratación, aunque no la muestre, esto ya va en base a la tabla del empleado. Si yo pongo un right order join, aquí me mostraría todos los nuevos y viejos trabajos, incluso incluyendo a la gente que no tenía ese tipo de trabajo. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien ahí. ¿Todo bien? ¿Seguros? Aquí, si ustedes dicen, os creo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, depende. Voy a explicar el otro tema y voy a ver el ejercicio práctico 3, porque no... Vamos a ver. Ok, solo vamos a hacer estos 3. Ok, todavía faltan pendientes los 6 de estos de acá, ¿va? Que los vamos a ir trabajando juntos. Pero les voy a dar tiempo para que vayan haciendo los 6 de acá y los primeros 3 de acá. En este les pido un left right order join, y este un right order join, y este un full outer join. Súper sencillito, solo con leerlo. Pero lo vamos a ir haciendo juntos, ¿ok? Les voy a dar unos minutillos, claro, pero les voy a dar tiempo para que vayan haciendo eso. Mientras tanto vayamos avanzando, porque como les digo, tenemos hasta el 22 para terminar el curso y todavía nos faltan como casi 20 lecciones. Entonces vamos a ir avanzando. Y la idea es ir avanzando. Entonces, autouniones y consultas jerárquicas vamos a ver hoy. Entonces vamos a sacar la sección 4 y vamos a ver autouniones y consultas jerárquicas. En esta lección se va a crear y ejecutar una sentencia select para unir una tabla consigo misma mediante la autounión, interpretar el concepto de una consulta jerárquica y crear un informe con estructura de árbol para aplicar formatos de datos jerárquicos, excluir ramas de la estructura de árbol, y con el objetivo de que el modelado de datos a veces es necesario mostrar una entidad con una relación consigo misma. Por ejemplo, un empleado también puede ser jefe de otro más empleado, ¿va? Entonces se muestra una relación recursiva y se utiliza lo que es una oreja de cerdo, que sería esta flechita de aquí, ¿ve? Le dice oreja de cerdo, pero no le veo cuál es la oreja de cerdo, algo parecido. Una vez que tengamos la verdadera tabla de empleados, es necesario un tipo especial de unión denominada autounión para acceder a esos datos. Se utiliza una autounión para unir una tabla a sí misma como si se trataran de dos tablas. Entonces,
Para hacer una autounión, lo único que tiene que hacer es mencionar la tabla que van a reutilizar, pero con diferentes alias. Eso es lo único que les pide. ¿Ok? Y va mostrando las columnas que ustedes solicitan. Ya les voy explicando. Permítanme. Entonces, en el select cases menciona el worker.lastName y asigna y concatena, mejor dicho, no asigna, concatena un string llamado word4 y pone manager.lastName. Ok, entonces aquí está tomando la misma columna de lastName para la misma tabla de empleados, solo que aquí en el from ya se le asigna un nombre diferente a una tabla de empleados llamada worker, unión con empleados manager. Ok, entonces al hacer la unión solo se verifica a partir del manager ID, ok, del trabajador con respecto al employee ID, que sean los mismos. Ahí estoy registrando ya que dependiendo del manager ID que tengamos en la tabla manager, este tiene que ser el mismo al empleado ID de la tabla worker, pero esta tabla de aquí es la misma, ok, solo que poniéndole el alias diferente la reconoce como que fuera una tabla diferente. Para unir las tablas de sí misma, a la tabla se les asignan dos nombres de alias. Esto hará que la base de datos crea que hay dos tablas. Entonces ya viene la tabla empleado worker y la de manager, pero es la misma tabla. Tiene con lo que es el employee ID, last name y manager ID, y la misma acá, employee ID, last name. Son las mismas tablas, solo que aquí lo que hacen es mencionar el manager con quien trabaja cada empleado. Entonces el manager ID en la tabla worker es igual al employee ID en la tabla manager, o sea que el número es el mismo registro de acá. ¿Okay? Entonces la propia unión daría ese resultado, ¿va? Por ejemplo, cojar que el manager de ID que tiene cojar es de 100, o sea que el manager, el que tiene el código 100 es manager de cojar, o sea que King, todos los que tengan 100 son empleados de King directamente. Ya Wayland, que tiene el 101, entonces ese 101 le pertenece a cojar, entonces cojar es jefe de Wayland y así sucesivamente. Entonces las consultas jerárquicas estrechamente relacionadas con las autouniones se encuentran las consultas jerárquicas. En las páginas anteriores ha visto cómo puede utilizar las autouniones para ver el jefe directo de cada empleado. Entonces, con las consultas jerárquicas también podemos ver para quién trabaja ese jefe y así sucesivamente. Con este tipo de consulta podemos crear un diagrama de organización que muestre la estructura de una compañía o un departamento. Entonces imagina un árbol familiar en los que los miembros o más mayores de la familia se encuentren cerca de la base o del tronco del árbol. Los más jóvenes representan las ramas de los árboles y las ramas pueden tener sus propias ramas así sucesivamente. Con una consulta jerárquica puede recuperar datos según una relación jerárquica natural entre las filas de una tabla. Una base de datos relacional no almacena los registros de forma jerárquica. Sin embargo, cuando existe una relación jerárquica entre las filas de la única tabla, un proceso denominado recorrido por el árbol permite construir lo que es la jerarquía. Una consulta jerárquica es un método de creación de informes con las ramas de un árbol de un determinado orden. Entonces examinemos el ejemplo de la tabla de empleados de la siguiente y observe cómo realiza manualmente las conexiones para ver quién trabaja para quién, empezando por Steve King, desplazándose por el árbol desde ahí. Entonces Steve King es la primera registro,
Stephen King es el primer registro, empieza a decir, bueno, el correo de King es King G, el número de teléfono tal, la fecha de contratación y el ID de trabajo, que sería presidente, con un salario de tanto. Ok, Nina Kochar, la fecha, el número de teléfono, esa persona, la fecha de contratación, el job ID que tiene como vicepresidente, el salario tanto y así sucesivamente. Ok, y entonces miren que aquí está el manager ID, dice que el manager es 100, entonces Nina Kochar es empleada directamente de King y ella es una vicepresidenta. Y así sucesivamente. Okay. Entonces el diagrama de organización que podemos extraer a partir de los datos de la tabla de empleados será similar a este. Kochar, Dehan, Unol, Ernst, Murgos y Rash. Entonces King tiene dos subordinados, que es Kochar, Dehan y Murgos. Se les dice validad, como es la clasificación del empleado. Permítanme que. Entonces aquí ya se van clasificando los empleados a partir de su manager. Dehan, a pesar de que es vicepresidente, él tiene bajo sus autoridades, o sea, sus manos derechas, por decirlo así, tienen lo que es Unor o Ernest, o los empleados comunes de él son ellos, que trabajan directamente para Dehan para entregar reportes a él. Como Rash tiene para Murgos, un empleado particular solo para Murgos y así sucesivamente. Entonces, las consultas jerárquicas tienen sus propias palabras, claves nuevas como Start With, Connect by Prior y Level. Start With identifica qué fila se va a utilizar como raíz del árbol y qué se está creando en Connect by Prior. Explica cómo realizar las uniones entre filas y el Level especifica cuántas ramas de profundidad recorre el árbol. Entonces, venimos a la consulta, básicamente eso de ahí arriba y lo de ahí abajo, pero solo que empieza aquí. Selecciona el empleado ID, last name, job ID, manager ID de la tabla de empleados, donde empieza con el ID del empleado 100, o sea que hay que empezar desde el número 100 en adelante. Y que conecte la prioridad a partir del employee ID y manager ID, entonces ahí es donde hace la relación como tal. Entonces, otro ejemplo es parecido. Entonces, ahí viene que dice el apellido, reporta a quién y prioriza el apellido de tal persona como worker. ¿Ok? Top down va de la tabla de empleados y empieza desde el apellido King hacia el Pro Manager, donde está relacionado con el Team Manager. Va a estar el último registro. Tenemos una sentencia Level que se utiliza con una consulta jerárquica y que cuenta con el número de pasos que se ha realizado desde la raíz del árbol. Entonces, si deseara crear un informe que mostrara los niveles de dirección de compañía, empezando por el más alto hacia el más bajo, sería fácil hacerlo con un pseudo código de nivel. Y la función LPAT para sangrar a los empleados en función de su nivel. Entonces selecciona el LPAT de last name, longitud de last name más el level por 2 menos 2 y ahí pone un paréntesis. Recuerden que empieza desde el más centro hasta lo más atrás. Entonces empezaría con el last name más el nivel 2. Después de calcular eso, saca la longitud. Y después de la longitud, saca lo que es el apellido. Y a ese le resta menos 2. Ok. Entonces ya ahí viene
lo que es start with last name, que empiece con King, y lo conectas por prioridad. Permítanme. Okidoki. Entonces, si desea crear un informe, ya sabemos que usamos ese level. Les vamos a la siguiente. Como puede ver, el resultado de la derecha de cada fila se saca con dos líneas, ¿va? De carácter subrayado dependiendo del nivel. Los que son prioridad, que son estén en primer rango, no ocupan líneas. Los de segundo rango ocuparían dos líneas o una línea, y así sucesivamente. Entonces se va agregando las líneas antes del apellido de la persona, solo para especificar quién trabaja con quién. Entonces, como pueden ver el resultado, a continuación en este ejemplo se muestra cómo crear una consulta jerárquica de abajo de arriba moviendo las palabras prior y en posición del signo igual mediante el uso gran en la cláusula star. Ok, la depuración de la rama de árbol se puede realizar mediante la cláusula where o la cláusula connect by prior. Si se utiliza la cláusula where, solo la cláusula de la fila especificada de la sentencia. Si se utiliza la cláusula connect prior y se excluye toda la rama. Por ejemplo, si debes excluir una fila, de sus resultados, debería utilizar la cláusula where para excluir una de esas filas. Ok, sin embargo, el resultado parecería porque este Jais hubiera trabajado directamente para Kohat, pero no lo refleja en realidad. Sin embargo, si desearan excluir una fila, todas las filas por debajo de ella deberían realizar una parte de exclusión en la sentencia con by. En este ejemplo, se excluirá Higgins y también mostrará el resultado de Guys. Y ahí termina. Okidoki. En este no vamos a hacer ejercicio, no lo veo eso no hace mucho tan necesario. Ahora, antes de ir avanzando, son las 6:30, ¿va? Ya terminamos lo que es autouniones jerárquicas, entonces les voy a dar 28 minutos para que vayan haciendo la prueba número 6. ¿Estamos? Voy a dar sus 28-30 minutos, ¿ok? Ingeniero, Diga. esa prueba la podemos hacer como la vez pasada usando el Apex, ¿va? ¿Sí? Ir probando, ir probando. Sí, no hay ningún problema. Por eso ahorita les estoy dejando que hagan las pruebas en mi hora clase porque este es bastante contenido y ya los conozco. Hay gente que lo hace a última hora. Entonces mejor que aprovechen ahorita la hora clase para hacerlo. Ok, entonces a las 7 terminaríamos de ver la prueba. Miraríamos lo que es el ejercicio 6.2 y 6.3, ok, después de la prueba. ¿Entendido? Y después continuaríamos en la sección 7. Tenemos que ir avanzando porque si no, nunca vamos a terminar el curso. ¿Estamos? Pueden trabajar en grupo, en pareja, o lo que sea. Yo los voy a dejar un rato. Voy a dejar de compartir. Ok, vamos a continuar. Espero que hayan avanzado un poquito. Vamos a la sección 7. Vamos a la sección 7. Ok,
Que yo de las uniones no creo que tengan problemas, pero igual, esto de la 6-3 solo van a ser la 1, la 2 y la 3, y la 6-2 la 1, la 6. Lo vamos a ver al final. Vamos a avanzar en los temas para ir evitando todo el asunto de la que se nos está cargando, ¿va? Permítame que me están escribiendo acá. Aquí vamos a avanzar. Entonces vamos a ver la unión del producto cartesiano de Oracle. Entonces vamos a ver lo del producto cartesiano y la unión igualatoria. En esta lección aprenderá a nombrar las uniones de propiedad de Oracle y sus equivalentes, crear y ejecutar una sentencia select que da como resultado un producto cartesiano, y crear y ejecutar una sentencia select para acceder a los datos de más de una tabla utilizando la unión igualatoria. Crear y ejecutar una sentencia select que agreguen condiciones de búsqueda usando el operador AND, y aplicar la regla para utilizar el alias de la tabla de la sentencia de la unión. En la sección anterior se ha tratado la consulta y la devolución de datos de más de una tabla en una base de datos relacional, ¿verdad? En las versiones anteriores de base de datos de Oracle se necesitaba las uniones que utilizaban una sintaxis de unión de propiedad de Oracle, y muchas de estas bases de datos anteriores aún se utilizan. Entonces, en esta lección se presenta la sintaxis de unión de propiedad de Oracle, igualatorias como productos cartesianos y homólogos. Entonces, los dos juegos de comandos o sintaxis que se pueden utilizar para realizar la conexión entre tablas de una base de datos se usan lo que son las uniones de propiedad de Oracle y los compatibles al ANSI 99. Entonces, la comparación de las uniones de propiedades de Oracle, uniones ANSI, ISO, SQL de 1999, tenían lo que era el producto cartesiano equivalente a lo que era una unión cruzada. O sea que si usted usaba un producto cartesiano, un equivalente a este, en un ANSI de los pasados, era la unión cruzada. Y lo de la unión igualatoria, se usaba lo que era la unión natural, la cláusula join UNSI y la cláusula join ON. Y la unión no igualatoria, que sería en la cláusula ON. Para consultar datos más de una tabla de la sintaxis de la propiedad de Oracle, utilice la condición de unión de la cláusula where. El formato básico de sentencia de unión es select tabla, punto columna, tabla de dos columnas, y ahí viene va. Que de la tabla 1 a la tabla 2, donde la tabla columna 1 es congruente a la tabla 2. Ese es el formato de la unión, va, normalmente. Imagínense que el problema que podría generar que dos alumnos de la misma clase tuvieran el mismo apellido. Cuando sea necesario hablar con Jackson, el profesor aclara que Jackson se trata agregando el apellido antes del nombre, para que sea más fácil de leer, va. Una sentencia de join acelera este acceso de la base de datos, y es una buena práctica para el nombre de las tablas dentro de un nombre de la columna. A esto se le denomina cualificar sus columnas. La combinación de nombre de tabla de columna ayuda a eliminar el nombre ambiguo cuando dos tablas contienen una columna con el mismo nombre de columna. Si aparece el mismo nombre de la columna en ambas tablas, el nombre de la columna debe ir precedido del nombre de la tabla. Para cualificar las columnas, utilice la sintaxis de nombre de tabla y nombre de columna, como muestra en el estado siguiente.
Entonces le pone el tabla, punto, columna. Solo están como clasificando lo que es las tablas para poder diferenciarlas y las columnas como tal. Que eso ya lo manejan ustedes. Y entonces permítame. Entonces en las uniones igualatorias algunas veces se denomina unión simple o interna. Una unión igualatoria es una unión de una tabla que combina filas con el mismo valor de la columna. Una unión igualatoria es equivalente a un natural join, un join using o un join on. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva muestra el donde es como necesario unir las tablas. Entonces, ¿qué cláusula se le especifica a los nombres de la columna que se van a mostrar? Y siguen la pregunta, ¿dónde la cláusula from especifica las tablas que debe hacer la base de datos y separa las comas? Y cómo la cláusula where especifica cómo se van a unir las tablas. Una unión igualatoria utiliza el operador igual que para especificar la condición de unión. Entonces, esto lo habíamos visto nosotros la última vez, no sé si se acuerdan, para los que llevaron el curso conmigo una vez pasada, de cómo se va leyendo la consulta, ¿va? Permítanme. Dame un momentito. Ok. Entonces, las preguntas de acá se responden conforme a lo que está acá. En el select va a mostrar qué es lo que quieren ustedes en la tabla que se muestre, ¿okay? Como las columnas que ustedes quieren consultar, de qué tabla las están buscando y cómo las quieren categorizar. Por eso lo ponen diferente. Entonces, siempre el orden va desde el from, va primero busca las dos tablas, después especifica desde el ID y después por último muestra la selección. Eso es el orden que hace el sistema. Pero uno ya va entendiendo el asunto de cómo va a ir funcionando cada uno de estos asuntos. Entonces no es tan complicado. Aquí hay una unión de otra igualatoria. Ok. Ya se selecciona lo que es el apellido y el nombre del departamento de la tabla de empleados departamento, donde el ID del departamento sea igual para ambos. Entonces ahí muestra lo que es la columna. Entonces ya viene explicando lo del alias. El alias trabaja como nombre de la tabla
y columnas que pueden tener nombres largos y ser a la vez ser complicados y nombres complicados. Entonces, afortunadamente hay una forma de acortar la sintaxis utilizando un alias. Para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos pero residen de tablas diferentes, utiliza un alias de la tabla. Un alias de tabla es similar a un alias de columna. Cambia el nombre de un objeto dentro de una sentencia. Se crea mediante la introducción del nuevo nombre de tabla y justo después del nombre de la cláusula from. Los alias de la tabla se utilizan para consultar lo siguiente. Cuando los nombres de la... Entonces empiezan a hacer el apellido, job ID, job title. Ya viene la unión de la tabla, va. La unión simple, donde el empleado E se une con la de job J, donde el job ID se iguala al job ID de la otra tabla y así sucesivamente. Cuando los nombres de las columnas no están duplicados en dos tablas, no tienen que agregar un alias en el nombre de la tabla de la columna. Ok, si se utiliza un alias de la tabla en la cláusula from, el alias de este debería de sustituir en el nombre que se va mediante en la sentencia select. Ok. Entonces, si se utiliza el nombre de la tabla en la cláusula select, el que sea asignado un alias de la cláusula que genera un error. Por ejemplo, aquí ustedes crean un alias, entonces por ende tienen que crear tienen que poner el alias para todas las columnas que vayan acá. Por ejemplo, en empleados E tienen que poner e.lastname. En lo de empleados aquí tendría que ser e.jobid y en job title sería j.jobtitle para poder diferenciar. Ok, más que todo por eso, para poder diferenciar. Entonces, si en la cláusula where de dos tablas de una consulta de una unión no se hace especificado ninguna condición de la unión o la condición de la unión no es válida, Oracle Server devuelve el producto cartesiano de las dos tablas. Esta es una combinación de cada fila de una tabla con cada fila de otra. Un producto cartesiano es equivalente a un cross join. ¿Okay? Para evitar productos cartesianos, incluye siempre una condición de unión válida en la cláusula where. Entonces selecciona lo que es el apellido del empleado, el departamento del nombre, de la tabla de departamento, etc. Entonces, ahí se generó rápido, ¿va? Pero, al igual que ocurre con la consulta de una sola tabla, la cláusula where se puede utilizar para restringir la cantidad de filas que puede tener más de una tabla de unión. Entonces, en la consulta mostrando utilizar el operador AND para limitar las filas de vuelta. Entonces aquí lo que hace es lo mismo de arriba, el plano cartesiano, el plano cartesiano, digo, el producto cartesiano. Aquí se hace lo mismo. Ok, solo que utiliza una cláusula where donde especifica el job ID donde tiene que ser parejo y usa la sentencia AND para clasificarlo ya mediante los ID de 80. Entonces me va a mostrar todas las combinaciones de todo esto con un ID de 80. ¿Okay? Entonces, si desea unir tres tablas juntas, ¿cuántas uniones necesitaría? ¿Cuántas puentes se necesitarían para ir a unir tres islas? Y es lo que había explicado yo ayer. Primero, une las primeras dos tablas. Después de unir las dos tablas, crea un puente con esa unión de esas dos tablas con la tercera. Entonces, supongamos que necesitamos un informe de nuestros empleados y la ciudad donde están ubicados sus departamentos. Entonces necesitamos tres tablas: empleado, departamento y localización, que era la tabla que estábamos creando ayer. Ok, pero no es complicado. Okidoki, seguimos con la 7.2. Vamos avanzando, muchachos, porque si no nunca vamos a terminar los temas. Vamos con las uniones no igualatorias y externas de Oracle.
Entonces, permítame, ay Dios, que están escribiendo el trabajo. Vamos a ver lo que son uniones no igualatorias y uniones externas de Oracle. Crear y ejecutar, vamos a aprender lo que es crear y ejecutar una sentencia SL para acceder a los datos de más de una tabla utilizando una unión no igualatoria. Y crear y ejecutar una sentencia SL para acceder a los datos desde que seas de más de una tabla utilizando una unión externa. Entonces se pregunta lo siguiente: ¿qué ocurre si desea recuperar los datos de una tabla que no tiene ninguna columna correspondiente a otra tabla? Por ejemplo, su nota porcentual de matemáticas 92 está almacenada en una columna Grace de una tabla. La nota con la letra de almacenada está en una tabla llamada Lake Gray. Entonces, ¿cómo podemos unir la nota numérica con la nota de letra? Cuando los datos que se registran tienen un rango diferente y la recuperación de la tarea no es igualatoria. Entonces, las uniones de Oracle que ha estudiado hasta el momento ha devuelto filas con valores coincidentes. Las filas que no cumplían con esa condición simplemente no se incluyeron. Sin embargo, en ocasiones se desea que se devuelvan todos los datos de una tabla, incluso aunque no hayan datos coincidentes de la otra tabla. Y en esta lección también se tratará uniones externas de Oracle para solucionar este problema. Por ejemplo, suponga que desea conocer el grade level para el salario de cada empleado. La tabla GeoGrade no tiene una columna común con la tabla empleado. Entonces, una unión igualatoria no permite unir las dos tablas, ya que no hay ninguna coincidencia exacta entre las dos columnas de cada tabla. El operador de igualdad no se puede utilizar, aunque puede utilizar condiciones de comparación como menor igual o mayor igual o el between and, que eso es una forma más efectiva de ejecutar una unión no igualatoria. Una unión no igualatoria es un equivalente a un join on, ¿ok? Entonces, ahí viene la unión no igualatoria. Se selecciona lo que es el apellido, el salario, el nivel de grado y el salario mínimo y el máximo de la tabla empleado con respecto a la tabla GeoGrade. Entonces, de ahí se hace una unión no igualatoria, ¿ok? Ahí ya no tenemos que usar join on y todo eso, ya sabe el programa que lo tiene que hacer. Entonces, con la sentencia where nosotros ponemos lo siguiente, donde el salario esté entre lowest salary y high salary. Entonces siempre me lo voy a ordenar de esa manera. Me voy a ordenar las tablas conforme a los empleados, conforme al salario entre un rango del mínimo y al máximo salario. Al mismo tiempo me los está ordenando por nivel y así sucesivamente, ¿ok? La unión externa se utiliza para ver las filas que tengan un valor correspondiente a otra tabla, más aquellas filas de una tabla que no tengan ningún valor coincidente de otra tabla. Para indicar que la tabla pueda tener datos que falten mediante la sintaxis de unión de Oracle, agregue signo más después del nombre de la columna de la tabla de la cláusula guarda en la consulta. No está avanzando, ok. Una consulta devolverá los apellidos de todos los empleados, incluidos aquellos que estén asignados a un departamento y los que no. Ok. Se podrían obtener los mismos resultados mediante el left outer join. O sea, eso de que está ahí es lo mismo que un left outer join. Entonces hacen la consulta normal, ya no usan lo que es el join y todo, y solo donde dice la cláusula where ponen más donde ustedes quieren hacer la unión externa. Ok. En este caso está diciendo que el departamento ID sería la tabla izquierda. El más que lo tengo en paréntesis me está diciendo que esa es la segunda tabla en referencia. Si yo quiero hacer la unión derecha outer join, tendría que poner esa X, ese más en el departamento ID. Ok. Y ahí me vuelve un right outer join. Ok. Entonces, aquí hay un error, va. Pero, entonces, no es posible tener equivalente al full outer join mediante la asignación más si lo ponemos en ambas columnas de la unión. Que no se puede hacer eso. Para hacer una unión full outer no se puede hacer eso. Entonces, miren las opciones. El primero es el que le pone el de la izquierda, el segundo el de la derecha, y el tercero no se puede, porque no se puede hacer una unión completa con eso.
Entonces, para hacer un full outer join no hay equivalente para eso, pero para el left y el right outer join va dependiendo de la posición donde usted ponga el signo más entre paréntesis. Súper sencillito. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Todo bien? Okidoki, vamos bien, creo yo. Que todo, ponemos un tema fácil esto. Bueno, ponen bastantes temas. Entonces esto casi no los uso porque a la larga me gusta que usen el left outer join. Entonces ya terminamos la sección 6 y la sección 7. Vamos a terminar la 8 hoy, muchachos, y también podemos terminar la 8. Sí, vamos a terminar la 8 y después de la 8 hacemos estos ejercicios, ¿ve? En la práctica 3 y la práctica 2, esos serían los ejercicios de hoy, que les daré tiempo. Entonces vamos a reproducir este. Ya no ocupamos el... Okidoki. Vamos a ver lo que son funciones de grupo. Una función de grupo, de los objetivos vamos a poder definir los ejemplos de las 7 funciones que es de grupo, que es sumatoria, average, count, mean, max, standard deviation y variance, ¿va? Y esas son las funciones que se vamos a ver ahorita. Que ustedes van a crear y ejecutar consultas de SQL utilizando dicha función y crear funciones de grupo solo que funcionan con tipos de datos numéricos. Entonces, ¿qué ocurriría si estuvieran escribiendo un artículo para un periódico escolar y para presentar una idea deseara conocer la edad media de los alumnos del centro educativo? ¿Qué tendría que hacer para obtener esa dicha información? ¿Ok? Podría preguntar a cada uno su edad, años, meses, días y sumar las cifras y a continuación dividirla por el número de alumnos del centro educativo. Eso sería una forma, pero es muy lenta y difícil de encontrar para ese tipo de información. También, ¿qué sucedería si necesitaríamos conocer esto inmediatamente como para poder cumplir una entrega a las 3 de la tarde? ¿Podría tener un problema? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurriría si la fecha de nacimiento de cada uno estuviera en una base de datos del centro educativo en la tabla estudiante? En ese caso sería muy fácil. Entonces, en esta lección vamos a descubrir el potencial de las funciones de grupo, más que todo eso. Entre las funciones de grupos tenemos lo que es el average, count, mean, max, sum y variance y standard deviation, ¿va? Que son las funciones que normalmente se van a utilizar. Entre las primeras funciones tenemos la función min, que se utiliza con las columnas almacenadas de cualquier tipo de dato para devolver valor mínimo, y el máximo se utiliza para devolver valor máximo de algo. Entonces nosotros hacemos un select más o un select min de un valor numérico que se puede tener un valor mínimo y un valor máximo, ¿ok? Y de cualquier tabla. Estamos. También quiero ver que este programming, siento que lo estoy, sí. Después tenemos la función sum y average. Sum se utiliza para almacenar datos numéricos en busca de un total de suma de valores. Lo que hace el sum es sumar todos los valores que están dentro de una tabla en cada registro. Y el average se utiliza para sacar un promedio numérico de los registros que tienen en una tabla. Los suma todos y después los divide entre la cantidad de registros que hay, y ahí me tira mi average, mi promedio. Y al igual que el ¿cómo se dice? El del máximo y el mínimo, se usa la misma consulta. Solo se sustituye ese max por un sum o un average. Entonces, entre las listas de funciones tenemos también el count, que devuelve el número de filas que hay dentro de una tabla. Variance, que se utiliza en las columnas para almacenar datos numéricos para calcular la difusión de datos de torno medio. Por ejemplo, si la nota media para la clase en una última prueba fue del 82%, las puntuaciones del alumno
oscilaron entre 40 y el 100%. La variancia de la puntuación sería mayor a la puntuación de los alumnos que oscilaron entre los 78 y 88%. Entonces usa lo que es variance a partir de lo que es el promedio. El standard deviation, la desviación estándar, es similar a la variancia, solo que este usa para dos juegos de datos con aproximadamente la misma medida. En cuanto mayor sea la difusión, mayor será la desviación estándar. Entonces, las funciones de grupo se escriben en la cláusula select. Permítame. Permítame. Ahí me va a disculpar que están hablando. Vale, colgué. Ok. Entonces se pone la sentencia select. Entonces, ¿qué son las funciones de grupo? Las funciones de grupo funcionan de un juego de filas para proporcionar un resultado por grupo. Ok. Es importante que saber que las funciones solo se utilizan en la sentencia select y no en una cláusula where. Entonces ahí hay ejemplos del valor mínimo. Dice, usted puede consultar el valor mínimo de cualquier tipo de dato que pueda contener un valor mínimo. También puede contener el valor máximo de una columna almacenada para tener el valor máximo, y ahí dan ejemplos. Y ustedes ven, todo está en la sentencia select. Solo se pone la función de grupo, la que ustedes crean conveniente, y dentro de esos paréntesis ponen la columna que ustedes quieren hacer dicha función. Ok, lo mismo va para el average y va para todo lo demás. Aquí se copió, está mal puesto este. Entonces, entre las funciones de grupo, lo que hacen es ignorar los valores nulos. En el siguiente ejemplo de los valores nulos no se han utilizado lo que es para buscar la comisión media. Entonces, aquí solo más el promedio de las comisiones de la gente que gana comisiones dentro de la empresa. Las que no, pues las toma como nulo, ¿va? Entonces, usted puede tener más de funciones de grupo en la cláusula select con la misma columna o con una diferente. Entonces las funciones de grupo ignoran los valores nulos. Las funciones de grupo que no se pueden utilizar es en la cláusula where, que es un resumen, ¿va? Y el mínimo, máximo y count se pueden utilizar como cualquier tipo. Y sum, average, standard deviation y variance se pueden usar solo con tipos de datos numéricos. Ok, ahí está el resumen de esas funciones de grupo. ¿Alguna duda hasta ahora o todo bien? ¿Vamos bien, muchachos? Ahí vamos. Ok. Y llegamos a la última sección, a la última lección de la sección 8, porque quiero ir avanzando para que ustedes no se queden atrasados. Ok, eso me van a permitir. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Mañana les voy a dar tiempo para que hagan la prueba de la sección 8. Bien, lo voy a dejar como ya para las 7 y algo, para ir avanzando. Entonces vamos a ver lo que es count, distinct y NBL, va. Entonces, en esta lección abordarán los siguientes objetivos: crear una consulta en SQL utilizando funciones de count, utilizar distinct y la función NBL, que son de funciones de grupo.
Este era capaz de integrar o agrupar datos mediante las funciones de SQL que permiten a la empresa realizar cálculos. De lo contrario, se tendría que ejecutar manualmente. Recuerde el ejemplo del que tenía que contar todos los alumnos del centro educativo. Era una tarea descomunal y no hay suficientes manos para realizar manualmente tal tarea. Afortunadamente, las funciones de grupo nos ayudan a facilitar ese tipo de procesos. Entonces aparece el count. El count devuelve el número de valores nulos, no nulos, perdón, de una columna de expresión. Entonces, en el caso de ahí que selecciono count job ID, me está contando todos los ID de la tabla empleado. ¿Ok? En la tabla empleado se muestra 20 filas de empleados y se selecciona comisiones de PCT y se devuelven 20 filas. Entonces, si usted selecciona comisiones PCT por la tabla empleado, le devuelven 20 filas. O sea, que le muestra los resultados de cada empleado que tiene comisiones. Entonces, si yo selecciono Count Commission, bueno, 20 filas de vuelta en los registros que tengo en la tabla empleado. Y eso incluye los valores nulos. Estamos. Pero si yo uso un count, el count en la tabla comisiones de PCT me va a devolver que son 4, que solo 4 personas de esas 20 son las que consiguen comisiones en dicha tabla. Estamos. Entonces, al agregar la función count, la consulta count solo ha devuelto 4. Count cuenta específicamente las columnas de comisión PCT, pero ignora los valores nulos dentro de esa columna. Entonces, el count devuelve el número de filas de una tabla, no especifica la columna que contar y cuenta los números de filas. Ese es el count asterisco, ese es el count out row, okay, ese es el que cuenta toda la fila. No especifica la columna que va a contar, pero cuenta los números de filas de vueltas que están en el juego de resultados. Por ejemplo, para averiguar cuántos empleados fueron contratados antes del 1 de enero de 1996, se utiliza lo que es el count asterisco, que es un count out row. ¿Okay? Entonces, selecciona count asterisco from empleados y donde la fecha de contratación sea menor al 1 de enero de 1996. Y me va a contar todos los empleados que han sido contratados antes de esa fecha. Entonces utilizamos count cuando queremos asegurarnos de contar todas las filas, incluyendo los duplicados, así como aquellos que pueden tener valores nulos o en una o más columnas. ¿Ok? Entonces la palabra distinct se utiliza para devolver solo valores no duplicados o combinaciones de valores no duplicados en una consulta. Examine la consulta siguiente sin utilizar la palabra clave distinct. La consulta ha devuelto todos los valores de job ID de la tabla de empleados, incluidos los valores duplicados, que son select job ID y de la tabla de empleados. Entonces va a mostrar todos los ID que están en la tabla de empleados. Entonces el distinct lo que hace es mostrarme o elimina las filas duplicadas que utilicen la misma palabra clave o el mismo ID. Al utilizar distinct se ha devuelto todos los ID que se utilizan en una empresa, en este caso, sin que se dupliquen, o sea, que no se repitan. Entonces el distinct lo que hace es evitar eso. Entonces siempre el distinct se usa en la sentencia select. Entonces select distinct job ID de la tabla de empleados. Y ahí les va a mostrar el listado de IDs que están ahí en la tabla de empleados sin que se repitan. Entonces los valores distinct no duplicados, dice la palabra clave distinct cuando se utiliza en una consulta en que selecciona más columnas, devolverá combinaciones no duplicadas de la columna seleccionada. Entonces siempre hay que examinar el juego de resultados a ver de lo que muestra ahí. Si ahí está poniendo que el job ID tiene que ser distintivo al departamento ID, nosotros pudimos haber puesto distinct al departamento ID y nos hubiera mostrado todos los departamentos, el listado de uno en uno y sin que se repita. Tengan en cuenta que no existen duplicados de la combinación de job ID y el departamento ID. Incluso aunque exista duplicados en ambas columnas, no se muestra. Entonces la palabra clave en distinct se puede utilizar con todas las funciones de grupo. Escuchen. Y con distinct la función solo tiene en cuenta valores que no son duplicados.
Con las dos sentencias de la derecha se producen resultados diferentes, ya que la segunda solo tiene en cuenta la incidencia de 17.000, perdón. Entonces miren cómo es. En la primer select que miramos arriba, dice select sum salary from empleados donde el departamento igual a 90. Entonces ahí me va a sumar todos los salarios de los empleados del departamento 90. Estamos. En el caso de la de abajo, selecciona, hace una suma y dentro de la suma pone lo que es el distinct salary. Entonces muestra todos los salarios diferentes de cada empleado del departamento 90 y lo suma. Aquí me suma todos los empleados que se repiten con el mismo salario y en este no, solo me muestra los que son diferentes. Entonces, al utilizar distinct con una función de grupo como count, el juego de resultados devolverá el número de valores de columna no duplicada. ¿Ok? Entonces, ahí pone count distinct, job ID, que son los tipos de trabajos diferentes que tiene asignado cada empleado, y el otro cuántos importes de salarios diferentes hay en la tabla. ¿Okay? El NBL es preferible incluir valores nulos en funciones de grupo. Recuerden que el NBL sustituye el valor nulo por otro valor, ¿va? Entonces, por ejemplo, saber el número medio de pedidos de clientes servidos cada día se podría utilizar para determinar cuántas comidas pedir cada mes. Algunos días el restaurante está cerrado y no sirven clientes, pero el propietario ha descubierto que calcular la media mediante la inclusión de los días que está cerrado es un indicador más fiable que solo contar los días con los clientes. Entonces, en la sentencia select, lo que hace es, para incluir valores nulos, se podría escribir empezando por esto. Se selecciona el promedio y se abre el NBL, entre paréntesis ponemos los pedidos de los clientes que sean valores nulos, se les asigna 0. ¿Ok? Entonces, todo valor que esté nulo dentro de la columna Customer Order se les va a poner 0. Ya cuando se saque el average se va a sumar todos los registros y lo va a dividir entre la cantidad tal y se le va a generar un promedio de cuántos pedidos se le hace, creo que en el día, en ese caso. Entonces si yo miro aquí va otro ejemplo, se selecciona el promedio de las comisiones de la tabla de empleados, ahí me da el promedio de los 4 registros que teníamos en las comisiones. Recuerden que solo habían 4 empleados que tenían comisiones. Ahora, si yo uso el NBL, estoy sustituyendo donde dice la columna de comisiones PCT, que todo valor nulo se vuelva a 0. ¿Ok? Al hacer eso, yo estoy ya poniéndole 0 a todos los empleados que no tienen comisiones y mantengo a los que tienen normal. Entonces suma a todos los empleados las comisiones y lo divide entre la cantidad de empleados. Por eso sale un poquito diferente de la comisión de abajo con la de arriba. Entonces el NBL, recuerden que sirve para sustituir un valor nulo, ¿va? Solo es para sacar una hipótesis de lo que se puede suceder si dado caso en la columna donde está nulo tiene un valor X o Y. ¿Ok? Y entonces ahí termina lo de la sección 8.2. Bueno, entonces os voy a dejar que terminen esto. Son las 7:40. A las 8 vamos a hacer este. Y si pueden ir avanzando en de la sección 6.3, solo la 1, 2 y 3, que son los ejercicios que yo voy a ver, que solo son de uniones de left outer join y right outer join y full outer join, que van en ese orden. Entonces este les va a ser sencillito, pero quiero que avancemos en este. ¿Ok? ¿Cómo serían las consultas? Entonces a las 8 miraríamos eso, avancen. Si ya terminen, vayan a la sección 6.3 y avancen en este. A las 8 vamos a empezar a trabajar esto. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos bien en todo hasta ahora. No hay ningún problema. No hay dudas. ¿Todo bien? Okidoki. Entonces ahí os voy a dejar la pantalla. ¿Ok? Ok, muchachos. Ok, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Lograron terminar la sección 6.2? A ver quién me pasa el código ahí para ir avanzando. Ahora nos quedan 14 minutos.
A ver si le salieron esas uniones que están ahí. Entonces la primera, vamos a ver. No sé si están trabajando, muchachos, pero vamos a esperar. Dice, una la tabla de ubicaciones y departamentos en la base de datos de Oracle y utilícelo utilizando la columna de Location ID de ambas tablas, pero que solo se limite los resultados con la localización de 1400. Entonces yo voy a abrir Apex mientras ustedes me envían el código y lo vamos a chequear. ¿Ok? ¿Están ahí, muchachos? Vamos a ver, ¿quién tiene esta? Están ahí, muchachos. Sí, pero me está dando error, entonces no le puedo presentar como. No lo han hecho. Tienen problema. No le sale. Ay, le salió entonces. Ok, bueno, entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Miro que aquí se les dificulta un poquito, va. Y dice: una la tabla de las ubicaciones de departamento, location y departamento de la base de datos utilizando la columna de location ID. Ok. Solo está diciendo que es una unión simple usted. Entonces vamos a seleccionar, va. Select. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a hacer selección. Vamos a ver la tabla colocación para ver qué registros tiene, qué columnas tiene, porque no sé cuál es el que maneja. Y vamos a usar lo que es la ciudad. Ok. Y vamos a Pero ver. ahí no están teniendo location ID, porque location ID está en las dos tablas. Disculpe. Que location ID está en ambas tablas. Sí. Entonces vamos. No, es que estoy viendo cuáles son las columnas. Solo es para ver. Entonces vamos a poner City, va.
city y vamos a poner lo que es department name. Consulta, no se puede poner asterisco entonces, porque me estaba tirando error de ambigüedad. Que si puedo usar asterisco solo para hacer la unión Sí, de una tabla, sí. Ahí no dice las columnas que elija, usted puede usar la que usted quiera, solo le pide que una la tabla de ubicaciones con departamento a partir de la localization ID, pero yo solo estoy mostrando estas dos columnas, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner from location inner join, vamos a hacer un inner join más. Okay. Inner join department y solo tienen que usar where location. Vamos a ponerle un alias a estas columnas, la vamos a poner L y esta D. Entonces aquí le voy a poner L.city y D.department y aquí voy a poner where y abro paréntesis L. ¿Cuál es el location ID? Location guión bajo ID sea igual a d.location, sí, location ID, location guión bajo ID. Esto lo pudieran haber hecho ustedes. Pero eso no es el correcto, porque me está pidiendo que tiene que estar amarrado a una ubicación en particular. ¿Cuál parte? Ahí dice que use la columna location ID. Ah, y falta el where, ¿va? Sí, pero y usando un and solo ponemos la especificación. Entonces aquí le ponemos l.location se me olvidó eso, tiene mucha razón. ID sea igual, no está el igual aquí, a 1400. Pudieron usar el using, creo que, permítame que vamos a ver si me lo ejecuta. Entonces me falta la palabra clave, entonces aquí vamos a usar using para ver si nos arregla eso. Si no, vamos a ejecutarlo al otro. Falta una palabra clave. Pero ¿en qué sección es esta? La 2. ¿Qué vimos ahí? Que no me acuerdo lo que vimos ahí. Sección 2. Con la cláusula join. Vamos a reproducir, solo para repasar. Es con un on. Okidoki. Entonces un on y aquí sería where y la unión solo se usa lo que es join y eso es todo. Y ahí está. Entonces yo aquí pongo asterisco y tiene que mostrar toda la información esa. 1400, el street address, Salt Lake, Texas, y estamos bien. Ok, lo voy a regresar. Solo es para el nombre del departamento, aquí Salt Lake y el departamento de IT. Así tendría que haberlo hecho usted, muchachos. No les digo aquí guiarse de las diapositivas para no perderse mucho. Ya vi mi error, no le puse L.location al web.
Disculpe, es que no le escuchó ahí. Que ya vi que el error estaba en el where. En el No le web. había puesto L.location ID. Solo había puesto location ID. Ya me decía columna ambigua. Ah, sí, porque no sabe de dónde la está sacando. Pero es que dice ambigua porque no sabe dónde la está sacando. Recuerde que el location ID tanto está en departamento como en location. Usted por eso tiene que poner la tabla donde la está sacando. Cuando dice ambigua es que no sabe si es de la tabla de departamento o la tabla de localización de la que está haciendo referencia. ¿Ok? La segunda dice unir la tabla de playlist, D-track, DC en la sintaxis usando join using, ¿va? Que esa em, la tenemos aquí en la presentación. Solo buscamos, dice join using. Vamos a ver. Y aquí es donde unimos tres tablas. ¿Ves? Selecciona las columnas de la tal tabla. Solo tenemos que mencionar las tablas que tenemos nosotros que usar. Solo es employees, join department, using el ID department para que haga la unión entre en lo que tienen en común y después la localización, unir lo que es eso con la localización tal. Pero tendríamos que examinar primero los registros, ¿va? De lo que es dplay, dsystems, que está en una tabla, ¿va? Entonces vamos a hacer un select asterisco from para ir conociendo las columnas. Pego esto y ejecuto. Entonces tiene un evento ID, son ID y comentario. Que les quede la memoria de eso. Después vamos a... No es más práctico usar desk. ¿Ah? Desk y el nombre de la tabla. Describe. Ya lo pude haber hecho. ¿Sí? No, igual pude haberlo. No, pero sí usar desk, pero. Sí, también. Como ustedes quieran hacer, no hay ningún problema. Tiene el son ID en este. Y el otro. Necesito saber los otros. Ok, y vamos a poner otro. Entonces las primeras dos tablas tienen el son ID en común. El DCDs no sé qué tienen en común con la zona. CD number. Ujú. Tendríamos que analizar eso. CD number. CD number. Son ID. Ok, ya. Okidoki. Entonces vamos a seleccionar todo. Select. Vamos a usar el asterisco from para no complicarnos la vida. Y empezamos con la sentencia de esto. Usamos las dos tablas primeras. Que serían esta de acá. Y pongo me copio esta vez. De playlist items join la otra tabla que no sé cómo se llama, que me cuesta aprendérmelo. Ok, aquí pego esta, después pongo la acción using lo que es, permítanme, lo que es using lo que es el son ID, que ese era el que tenían en común, va, ¿verdad? Using son ID, que es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿ve? Y después unimos la otra tabla, que sería join dcd
y aquí le pone un on, va, si no me equivoco. No, using, va. Ok. Using, abro paréntesis y pongo el CD number, que esta era la otra, que si no me equivoco, y solo lo ejecuto y ya, y ahí está. Eso era todo. Ahí ni las tres tablas: el CD number, son ID, el event ID, comentario, extract ID, producer. Ahí está todo. Algo así le salió, son 6 registros. No sé si le salió algo parecido. Estamos. Entonces para mañana quiero estar ya hecho estos ejercicios, el 3, 4, 5, 6, por favor. Y el 1, 2, 3 de la sección 6.3. ¿Entendido? Ni por cerca, dice. Está bien, está bien. Entonces copien el comando este para que no, para que lo vean. Voy a hacer un poquito de zoom para que, híjole, copienle ahí, tómenle foto ahí o captura para que lo vayan haciendo. Son uniones de 3 tablas. Eso era todo. Es que si le han puesto un examen los reprueba usted, muchachos. Bueno, ya capturaron. Bueno, yo creo que sí ya capturaron, va. Yo no mando nada por el chat ahorita. Voy a hacer cena. Entonces por eso les digo que capturen ustedes y lo envíen ustedes. Solo es un print y ya. O un captura de pantalla. Que alguien lo envíe. Bueno, entonces ya, muchachos, la clase termina hoy. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Vayan haciendo esas tareas, muchachos. Hagan el 3, 4, 5, 6. Ustedes tienen que hacerlo para después ayudarles a corregir. Yo, miren, imagínense que yo me equivoqué y ahí estuve buscando en la diapositiva. Solo es de medio intentar leer. Ahí les dice qué usar y qué no usar. ¿Estamos? Bueno, si no hay más que decir, entonces nos vemos mañana, muchachos. Cuídense. Pasen buenas noches y buen provecho a los que van a cenar. Buenas noches, buenas noches. Mañana.